Vale, tenemos que calcular la fuerza total ejercida por las cargas 1 y 2 sobre la carga 3 y dibujar el diagrama de fuerza sobre la carga 3. Como la carga 1 es positiva y la carga 3 es negativa, la fuerza que existe entre ellas, la vamos a dibujar así, es una fuerza de atracción y lo llamaremos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Análogamente hacemos lo mismo con la carga 3 y la carga 2, como son fuerzas de atracción, esta sería la fuerza de atracción de la carga 2 sobre la carga 3. A continuación lo que tenemos que hacer es dibujar los ejes de coordenadas e imaginarnos que en el origen de coordenadas está la carga problema. Con lo cual la fuerza 1, 3 nos caería así y la fuerza 2, 3 nos caería así. A continuación lo que tenemos que hacer es descomponer la fuerza 2, 3 puesto que no cae sobre los ejes de coordenadas. Para ello trazamos líneas paralelas y esta sería la componente F2, 3x y aquí trazaríamos otra línea paralela y este de aquí sería la componente F2, 3y. Por lo tanto, se trata de que calculemos el valor de F13, el valor de F23y y el valor de F23x. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor del módulo de esta fuerza y del módulo de esta fuerza. Para calcular el módulo de cada uno de los vectores, planteamos la fórmula de la fuerza, donde la constante es igual al producto de las cargas dividido entre la distancia que las separa al cuadrado. En este caso, la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es el lado del cuadrado. Operando nos daría 1,56 por 10 elevado a menos 7 newton. Análogamente hacemos lo mismo con la fuerza que hace la 2 sobre la 3. Multiplicamos por las cargas en valor absoluto, operamos y en este caso, bueno, si os dais cuenta, como las cargas son iguales, tanto la 1 como la 3 como la 2, las pongo al cuadrado. Operamos y nos da 7,7 por 10 elevado a menos 8. Este 1,7 es la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, ahora, como tenemos que descomponer el vector, calcular las componentes F23x y F23y, debemos tener en cuenta el ángulo alfa con el que están implicadas. Vale, para descomponer el vector F23 hemos vuelto a reproducir el dibujo que habíamos hecho al principio, ¿vale? Para ello nos fijamos en este ángulo alfa porque es el ángulo que relaciona el F23y, el F23x y el F23. ¿Cómo lo relaciona? Bueno, pues para ello lo que hacemos es fijarnos en este triangulito que se acaba de formar aquí, este triangulito pequeño, ¿vale? Ese triangulito pequeño es lo que voy a simbolizar aquí, ¿vale? Este triangulito. Lo que he hecho es darle la vuelta, ¿vale? Este vértice es este vértice, ¿de acuerdo? La hipotenusa es esta hipotenusa, esto que viene aquí es esto que viene aquí, y este otro cateto correspondería a este, que de longitud es el mismo que es este de ahí enfrente, ¿vale? Si nos fijamos en nuestro dibujo original, aquí, donde teníamos, en ese vértice teníamos la carga 3, en este vértice teníamos la carga 1 y en este vértice teníamos la carga 2, ¿vale? Podemos darnos cuenta que este ángulo alfa es este ángulo alfa y que es este ángulo alfa, ¿vale? Así que teniendo en cuenta que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, podemos calcular lo que vale la componente x y la componente y de el vector que está en cuestión, ¿vale? Vale, entonces, fijándonos en la operación a lo que corresponde el seno de alfa y el coseno de alfa, vemos que el seno de alfa es el cateto opuesto
entre la hipotenusa. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Fijándonos en el dibujo del triángulo, vemos que esto corresponde al cateto opuesto y que esto corresponde al cateto continuo, y esta es la hipotenusa y esta es la hipotenusa. Ponemos el valor que hemos calculado anteriormente del módulo de 2,3 y para calcular el seno y el coseno de alfa nos fijamos en nuestro dibujo original. Teniendo en cuenta que 1,2 es el valor de los catetos y que 1,7 es el valor de la hipotenusa que hemos calculado previamente, observamos que en este caso el valor de la componente X y de la componente Y son iguales. Una vez que tenemos calculadas las diferentes componentes de las fuerzas que hemos descompuesto en el eje X y en el eje Y, procedemos a escribir en forma vectorial la fuerza total. Para ello tenemos un paréntesis con el vector Y, que es la parte que cae sobre el eje X, y un vector que va con el valor J, o con el vector J, perdón, que son los vectores que caen sobre el eje de coordenadas Y. Para ello nos fijamos primero en la parte positiva y le restamos la parte negativa. Si nos damos cuenta, en el eje X solamente hay en la parte positiva el vector F23X, que vale 5,4 por 10 elevado a menos 8Y. Ahora nos fijamos, ponemos el signo más y luego vemos si esto es positivo o negativo. En el eje Y vemos que no hay nada, he dicho primero fijarse en la parte positiva, no hay nada en la parte positiva del eje Y. Y sí que hay dos vectores en la parte negativa del eje Y. Por eso ponemos ahí el signo negativo. Esos dos vectores es el F23Y y el F13. Previamente ya lo hemos calculado, con lo cual metemos los valores, sumamos el F23Y más el F13 y le ponemos el vector J. Y solamente nos quedaría terminar nuestro ejercicio haciendo el módulo de este vector, que sería la raíz cuadrada de esto más esto al cuadrado. Vale, para calcular entonces el valor del módulo de la fuerza total, hacemos el teorema de Pitágoras haciendo la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. Este ejercicio nos decía también que calculáramos el trabajo necesario para trasladar la carga Q3 desde la posición actual hasta el punto P, desde la posición actual hasta el punto P, siendo las coordenadas del punto P el punto 1, 2 y el punto 1, 2. Así que hacemos un diagrama y para ello vemos lo siguiente. Tenemos aquí la carga 1, aquí la carga 2, aquí la carga 3. Vale, entonces, como esto vale 1,2 metros, esto es el eje X, esto es el eje Y y esto vale 1,2 metros, el punto 1,2, 1,2 es este. Para trasladar una carga, en este caso la carga 3, desde donde está hasta el punto P, que sería llevármela ahí, tendré que calcular el potencial que hace la carga 1 en P y el potencial que hace la carga 2 en P, debido a cada una de las cargas, a la carga 1 y a la carga 2. Con lo cual el potencial en P será la suma del potencial en 1 más la suma del potencial en 2. ¿De acuerdo? El potencial en 1 sería K por Q1 partido de la distancia. El potencial de 2 sería K por Q2 partido de la distancia. Es decir, 9 por 10 elevado a la 9 por el valor de la carga 1, que es 5 por 10 elevado a menos 9, y la distancia de la carga 1 ahí sería la diagonal de este cuadrado. ¿Vale? Esta sería la distancia R1. ¿Vale? Así que esto vale 1,2 y esto vale 1,2, y esta distancia ya la habíamos calculado, que era la hipotenusa del triángulo, que valía 1,7 metros, con lo cual está a 1,7. Operamos y análogamente hacemos la carga 2 también es positiva, con lo cual
de nuevo los valores de los potenciales nos van a dar lo mismo. Operamos y nos da 26, vale, rectificamos lo que hemos dicho antes de que el valor de los potenciales son iguales, porque no es así. La carga 2 está a una distancia de 1,2 metros y la carga 1 está a una distancia de 1,7 metros. Con lo cual, operando el voltaje 1 nos da 26,47, pero el voltaje 2 nos da 37,5. Ahora sí, podemos calcular el potencial en el punto P como la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 y nos daría 37,5 más 26,47, que nos da 63,97 voltios. Ahora tenemos que calcular el potencial que había sobre el punto en el que se encuentra la carga 3, que también será debido al potencial de 1 más el potencial de 2. Aquí la carga 1 se encontrará a una distancia igual al lado de L, que es 1,2, y la carga 2 se encontrará a una distancia igual a la diagonal. Teniendo en cuenta que la carga 1 y la carga 2 valen iguales, mismas cargas, mismas distancias que el caso anterior, el potencial en la carga 3 también tendría un valor de 63,97 voltios. ¿Qué ocurre? Pues que teniendo en cuenta que el trabajo es el valor de la carga por la variación de potencial, en este caso la variación de potencial es nula, con lo cual el trabajo que hay que hacer es de 0 julios. Y con esto está terminado el problema.